están? Buenas tardes, buenas. Ay, me veo muy cerca hoy. ¿Qué me Hola, buenas pasó? tardes. ¿Cómo estás? Hola, Hola, Ceci, Carlos. Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, está Bien, bien. Natalia también, Claudia. Tomando Bienvenidos. mate y haciendo buñuelos. Yo como no tengo quien me se de mate y ahora tengo taza nueva, tomo té. Ah, Bien, ¿comenzamos? Vamos hoy con atención al cliente en farmacia, sí, al cliente en la farmacia, obviamente. ¿Sí? Eh, Después le subo al campus virtual, que todavía no se lo subí yo, la clase de ayer, ¿sí? Pero quédese tranquilo que ya se lo subo al campus virtual ahora cuando terminamos. Igual en el grupo de WhatsApp está, ¿sí? Bien, vamos entonces. Primero que nada, la idea es saber qué es la atención farmacéutica, ¿no? ¿Sí? Y nosotros nos basamos en lo que es el Foro de Atención Farmacéutica, en realidad define a la misma como la práctica con la que el profesional, perdón, de la farmacia contribuye a la mejor calidad de vida del paciente, ¿sí? A ver, ese objetivo, ¿cómo se va a conseguir? Mediante profesionales, ¿sí? Bien, entonces, en lo que es la práctica, ¿sí? El farmacéutico, los auxiliares, son los responsables en realidad de las necesidades que tiene ese paciente cliente en relación a los medicamentos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, ¿sí?, de la atención farmacéutica? Porque tiene beneficios, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, gracias a la práctica, a ver, el profesional de la farmacia puede tener un papel muy importante en lo que es la detección de problemas relacionados con los medicamentos. ¿Sí? Y esa información es útil para que el médico a lo mejor considere posibles cambios en la medicación. Además de todo, ayudar a mejorar los niveles de prevención y seguridad de ese paciente cliente. Pero los beneficios en la atención al paciente cliente en la farmacia, yo los resumí en dos, ¿sí? ¿Por qué coloqué esto? Porque yo les dije que la farmacia, ¿sí?, para el dueño es un negocio. ¿Bien? Uno, fidelización del paciente. Si nosotros prestamos, vamos a decir, una buena atención farmacéutica en este caso, obviamente que del otro lado va a ser recibida positivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué se presupone si del otro lado nuestra atención es recibida de forma positiva por ese paciente cliente? Que visite de nuevo nuestra farmacia, que nos elija, ¿sí? Y segundo, posicionamiento, ¿sí? Si nosotros brindamos una muy buena atención farmacéutica, ¿sí?, es una ayuda que le damos a nuestra farmacia donde nosotros trabajemos a diferenciarnos de la competencia. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es tan importante la buena atención del paciente cliente en la farmacia? ¿Sí? El paciente de una farmacia siempre va a esperar recibir una atención completa, como en cualquier negocio, ¿sí? Pero para ello tenemos factores como la empatía, como la confianza, la seguridad, los conocimientos también para resolver posibles dudas que son importantes, ¿sí? Entonces, por ese motivo, ¿qué se aconseja? Tener en cuenta de formar, obviamente, al equipo de farmacia. ¿En qué? En categorías de productos que ofrece esa farmacia, ¿sí? En formación, en técnicas de venta, en comunicación con el paciente y también la parte psicológica, ¿por qué no? Deben un segundo de silencio el teléfono, ahí está. ¿Sí? Hay un montón de plataformas, ¿sí?, para los profesionales de la farmacia, ¿sí? Y el objetivo en realidad de este curso es precisamente eso, formar al auxiliar farmacéutico
en aspectos que les sean útiles para la atención farmacéutica, como la confianza, como la comunicación con el paciente, como la asertividad. ¿Sí? Ahora, hay algunos consejitos, ¿sí?, que se les puede brindar para mejorar esa atención farmacéutica. ¿Sí? Como dice ahí, debido a la gran importancia de la atención farmacéutica y los beneficios que tiene especialmente en lo que es la salud del paciente, se aconseja prestar atención a diferentes aspectos para realizar bien esta práctica. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, la imagen de la farmacia. ¿Sí? El paciente cliente que visita la farmacia mayormente lo hace por motivos relacionados con salud y bienestar. ¿Sí? Entonces, es importante tener especial cuidado en los detalles. ¿Sí? Asegurarnos que nuestra botica esté limpia, que esté ordenada, que cuente con una muy buena iluminación, por ejemplo. ¿Sí? Segundo, buen trato con el paciente. ¿Sí? Es esencial, y a veces está de más por ahí decirlo, mostrarse amable, mostrarse atento con cada paciente. Independientemente si ese paciente va por una pequeña compra, una cajita de curitas o una gran compra. ¿Sí? Atención completa. En realidad una buena atención en la farmacia puede darse sin la necesidad de dar por finalizada esa atención con la compra por parte del paciente. ¿Sí? Nosotros le podemos preguntar, por ejemplo, por los resultados de un producto que compró previamente. No sé, vamos a suponer una crema para el pelo. ¿Sí? O podemos prestarle ayuda en el caso que fuera necesario, que tenga una duda. ¿Sí? Buenas recomendaciones. Y esto también, obviamente, que va a servir para cualquier tipo de negocio. En este caso, el paciente cliente puede valorar de forma positiva que los profesionales de la farmacia le recomienden productos relacionados con lo que él necesita. ¿Sí? Y también para mejorar la atención farmacéutica, tenemos la comodidad del paciente. ¿Sí? Es otro aspecto a destacar. Invertir en la comodidad de ese paciente cliente que entra a nuestra farmacia. Eso refleja con detalles muy simples, ¿no? Instalar algunos asientos, ¿sí? Preparar un rinconcito de entretenimiento para los niños. Los que tenemos niños, y más si son pequeños, sabemos lo que nos cuesta ir a hacer una compra con ellos. ¿Sí? Terminamos comprando cualquier cosa o la mitad de lo que deberíamos comprar porque nos impacienta que ellos a lo mejor estén correteando, tocando, viendo y demás. Un rinconcito con una simple mesa, unas hojitas, unos crayones, es suficiente. ¿Sí? Ahora, también se puede seguir mejorando ese servicio que nosotros le damos o le brindamos a nuestros clientes en la farmacia. ¿Sí? Está creo que más que claro que con una mala atención podemos conseguir que alguien nos compre una vez y que no vuelva más. ¿Sí? Si nosotros atendemos mal, vamos a decir, a un cliente o con una mala atención a un cliente o paciente, ¿sí? Conseguimos, como les dije, que alguien te compre una vez, pero de la misma forma podemos estar más que convencidos de que no va a volver. Entonces, es clave cuidar el servicio al cliente en la farmacia. Y son muchas las formas en las que podemos nosotros hacerlo. ¿Sí? Una, con un trato exquisito. ¿Qué quiero decir con esto? Seguro que todos dentro de la farmacia, todo el equipo de la farmacia, se van a esforzar en gran parte por tratar a sus clientes de una manera exquisita. Pero hay que seguir haciéndolo siempre.
¿sí? Da igual cómo se comporte ese cliente. Da igual que ustedes hayan tenido un día difícil por cualquier motivo. Siempre hay que cuidar a quienes visitan el local. ¿Sí? Me peleé anoche con mi marido y me levanté al otro día con un pato para allá y el otro para allá. No importa. ¿Sí? Yo siempre les cuento a mis alumnos, ustedes no saben las veces que yo me tenía que sentar a dar una clase con la mejor de las mejores sonrisas, ¿sí? Y a lo mejor la estaba pasando como el traste, como decimos nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero adelante de la cámara yo soy otra persona. ¿Bien? En un negocio pasa exactamente lo mismo, chicos. Ahora, también más canales de atención. Es importante dar atención a nuestros clientes cuando están en la farmacia, pero también hay que cuidarlos, ¿sí? Un poquito más allá. Cuidarlos cuando están en su propio hogar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hoy tenemos mucha tecnología, ¿no? Podemos tener una página web de calidad, un servicio de chatbot, una cuenta de WhatsApp, ¿sí? Un servicio de atención al cliente por medio telefónico, correo electrónico, ¿sí? También asesoramiento. O sea, cualquier cliente, paciente cliente, cuando va a comprar un producto, ¿qué espera del otro lado? Encontrar un asesoramiento profesional, pero en una farmacia es aún más importante, ¿sí? Tengan en cuenta que el trabajo de un farmacéutico, de un auxiliar, del equipo farmacéutico es vital. Y en muchos, muchos casos es el primer lugar, ¿sí?, del sector de salud que atiende a ese paciente. Muchas veces esos pacientes, antes de ir al médico, asisten a la farmacia, ¿sí? Por eso es necesario esto de ofrecer un asesoramiento experto relacionado con los medicamentos y con todos los productos de parafarmacia que tenga la misma. Bien, también podemos mejorar ese servicio con lo que son tarjetas de fidelidad. ¿A qué hago referencia con esto? Si nosotros les damos una tarjetita de fidelidad para nuestros clientes, donde por ahí a lo mejor se puedan beneficiar, por ejemplo, con algún descuento, con algún regalito, con alguna otra ventaja. ¿A quién no le hace ilusión que nos diga, ay, tenés un 10% de descuento? O, ay, mira, este regalito. A lo mejor es mínimo el regalito, pero a todos nos hace ilusiones, ¿sí? Por eso tenemos el tema del regalar muestras. ¿Por qué? Como le dije recién, una de las cosas que más ilusión le puede hacer a un cliente es que le hagan un regalito cuando realizan una compra importante. En la farmacia, ¿sí? Seguro que hay muestras, hay productos que no se han vendido bien, por ejemplo, o hay productos que caducan en los próximos meses. Obviamente que no estoy hablando en el caso de medicamentos, ¿no? ¿Sí? Una cremita, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, eso al cliente, paciente, es como, ay, me tratan de una forma especial, ¿sí? También cuidar a todo el mundo, ¿sí? Es importante que valoren, ¿sí?, que en la farmacia van a acudir personas de todo tipo y todos deben sentirse cómodos. Como les dije antes, por ejemplo, tener sillas para los mayores o las mujeres embarazadas que puedan sentarse mientras esperan su turno, ¿sí? Instalar esta pequeñita zona para los niños, una mesa, unas hojas, unos colores, suficiente. Así los padres compran más tranquilos, ¿sí? Intenten que haya una buena distancia entre los mostradores
y el punto en el que espera el siguiente cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente que está en el mostrador, ¿sí?, se siente incómodo que a menos de medio metro esté otro paciente cliente porque quiere hacer una pregunta a lo mejor un poco más íntima o quiere pedir algo que le da vergüenza. ¿Sí? Entonces intente que haya una buena distancia entre el mostrador, el punto de espera y el siguiente cliente. ¿Sí? Para que ese cliente se sienta más cómodo. ¿Bien? Otra cosa, las malas experiencias. Ay, las malas experiencias, a ver, van a llegar tarde o temprano. Por mucho que nosotros cuidemos a nuestros clientes. Porque eso ya no depende solamente de nosotros. ¿Sí? Por eso es importante que sepan reaccionar cuando las cosas se ponen mal. Sobre todo para que no vayan peor, ¿no? ¿Sí? Piensen ustedes que por un lado, esos clientes tienen derecho a quejarse si no están de acuerdo con algo que haya sucedido, independientemente de que si ese cliente tiene razón o no. ¿Sí? En ese momento es necesario mantener la calma, sonrisa. Y ni hablemos haber diseñado antes un protocolo para abordar esas situaciones. Entonces, hay que ofrecer una solución. Cuando nosotros ofrecemos una solución, van a ver cómo todo empieza a calmarse. ¿Sí? Algo también importante, las encuestas. ¿Sí? Saber qué opinan nuestros clientes de la farmacia o del trato que ofrecemos. Eso lo podemos hacer, a ver, con un feedback nomás en en el propio local. ¿Sí? Si no, tenemos encuestas presenciales a través de formulario, la página web. ¿Sí? Por supuesto que después toda esa información se debe analizar, porque si no, ¿de qué sirve que nosotros hagamos encuestas y después no la vamos a analizar? ¿Sí? Todo lo que nuestros clientes cuentan lo analizamos y quizás a lo mejor deberíamos hacer algún tipo de cambio si es necesario. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? O más o menos. Sí, yo creo que sí, porque esto todo lo sabemos. En realidad es reforzar un poco y que ustedes se pongan también un poco en ese papel de auxiliares en farmacia como si estuviesen ya trabajando. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de la comunicación. ¿Sí? Volvemos un poco, como les dije, a la primaria. Bien, la comunicación, ¿qué es? Es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. ¿Sí? Para que haya comunicación debe haber un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y un contexto. ¿Bien? ¿Alguien se acuerda quién es el emisor? A ver si se acuerdan algo de esto o no. La persona que emite el mensaje. ¿Sí? El receptor, la persona que recibe ese mensaje. El mensaje va a ser la información que quiere ser transmitida. ¿Sí? El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el medio en el cual se envía el mensaje? A través de Internet, a través de una MIT. El código son los signos y las reglas que se emplean para enviar ese mensaje. Y después tiene que ver el contexto. Es la situación en la que se produce esa comunicación. ¿Sí? Ahora, hay diferentes tipos de comunicaciones. Bien, tenemos la comunicación verbal, por un lado, que es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. ¿Sí? La comunicación verbal muchas veces se complementa con la no verbal. ¿Para qué?
para reforzar el mensaje, para dar una idea clara de lo que se quiere decir. ¿Sí? Pero en muchas ocasiones estos dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal, se pueden contradecir durante la transmisión del mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estoy afirmando algo y al mismo tiempo con mi cabeza lo estoy negando. ¿Bien? Ahora, la comunicación verbal implica el uso de palabras. ¿Sí? El uso de palabras, obviamente, para construir oraciones que transmiten pensamientos. ¿Sí? Esas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de comunicación verbal, ¿sí? La comunicación oral, ¿sí? Donde se utilizan palabras, donde se emiten sonidos de forma verbal, perdón, donde también en la comunicación oral la notación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por ese receptor. ¿Bien? A lo largo de la historia, la comunicación oral en realidad se ha desarrollado con el origen de los idiomas y las características lingüísticas propias de cada población. ¿Sí? Ahora, un ejemplo de una comunicación oral sería una conversación entre colegas, por ejemplo, un grito de sorpresa, una conversación telefónica. Ah, no, así porque si no, así quedo como que por los años que tengo, así ahora. ¿Sí? Ahora, en lo que es la comunicación verbal, perdón, oral, eh, hay algunas cositas que hay que tener en cuenta. Uno es la calidad de la voz, ¿sí? Ay, perdón, perdón. Uno le decía la calidad de la voz, ¿sí? La voz chillona, esa, denota por ahí un poco podemos decir, no quiero sonar mal, pero de ordinarez, ¿no? La voz quebradiza de tristeza mayormente, ¿sí? En cambio, una voz serena, en equilibrio, denota seguridad, denota comprensión. Ni hablemos una voz fuerte, autoridad, acá estoy yo, ¿no? Pero también tiene mucho que ver el volumen y la intensidad de la voz en la comunicación oral, ¿sí? Al gritar se produce un sonido desagradable, ¿sí? Cuando la intensidad de la voz disminuye, el ambiente es como que se vuelve más confidencial, más íntimo, ¿sí? Por eso en muchas conversaciones, ¿sí? Es conveniente a veces cambiar sutilmente la intensidad de la voz, de acuerdo a lo que se dice, ¿sí? La idea es animar al interlocutor, ¿sí? Nunca hablar siempre con la voz demasiado alta, ¿sí? También es importante en la comunicación oral el acento. Tratar de pronunciar con claridad, ¿sí? También es importante el tono y la entonación, ¿sí? No es conveniente, como les dije antes, en una comunicación oral, mantener el mismo tono en la conversación. ¿Por qué? Porque cada momento de una conversación requiere una entonación predominante, ¿sí? Bien. Ahora, también es importante la velocidad en la pronunciación, ¿sí? Una velocidad moderada que ahorra repetición, chicos. Y ni hablemos que evita falsas interpretaciones, ¿sí? Y también es importante el tiempo de habla, porque un tiempo de habla
no tiene que ser ni escaso ni descompensado, ¿sí? Tanto para el cliente como para el profesional, ¿sí? Debe repartirse, perdón, 50 y 50. Entonces, es importante dejar que el cliente se exprese sin agobiarlo, ¿sí? Porque eso a nosotros, del otro lado del mostrador, nos va a ayudar a detectar sus necesidades, ¿sí? Después otra cosa dentro de la farmacia, el uso del lenguaje. No es conveniente utilizar tecnicismo, no es conveniente utilizar vulgarismo con nuestros clientes pacientes, ¿sí? Utilicen el lenguaje correctamente, ¿sí? Y nosotros también debemos adaptarnos a su vocabulario y colocarnos a su nivel, ni de superioridad ni de demagogia, ¿no? Pero también en la comunicación oral hay que saber escuchar, ¿sí? Porque escuchar no consiste simplemente en callarse y oír, ¿sí? Una escucha eficaz en realidad es un medio para establecer un clima de confianza entre el cliente y nosotros, ¿sí? Indica una actitud, digamos, receptiva que nuestro cliente paciente lo va a agradecer, ¿sí? Y otra cosa que hay que eliminar en lo posible, las interferencias, ¿sí? El volumen de la música, por ejemplo, o evitar hablar con el cliente que está detrás, ¿sí? O ponerme a hacer otra cosa mientras el cliente me está hablando. Bien, a cuánto de nosotros quizás también nos ha pasado que fuimos a un lugar y la música estaba a todo lo que da y era imposible comunicarte con el vendedor. Bien, ahora, estoy hablando mucho. Comunicación escrita, ¿sí? La comunicación escrita se realiza a través de códigos escritos, obviamente. A diferencia de la comunicación oral, la comunicación escrita puede perdurar en el tiempo, ¿sí? Eh, Eso ocasiona que la interacción, digamos, con el receptor no se produzca de manera inmediata, ¿sí? Todo lo que es la comunicación escrita también se ha desarrollado a lo largo del tiempo, con la creación, obviamente, de nuevos medios, ¿sí? Y sigue en constante evolución a medida que la ciencia, a medida que la tecnología sigan creando nuevos canales de comunicación, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, ejemplo de comunicación escrita. Me remonto a otras épocas, los jeroglíficos, las cartas después, los correos electrónicos, los chats, ¿no? Ahora, tenemos comunicación no verbal, ¿sí? Es aquella que transmite mensajes haciendo el uso de signos no lingüísticos, ¿sí? En realidad la comunicación no verbal es el tipo de comunicación más antigua que nosotros tenemos, porque era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje, ¿sí? Los mensajes no verbales también pueden ser transmitidos de manera inconsciente, ¿sí? Llegando a ser por ahí a veces una comunicación media ambigua, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre controlamos lo que se transmite con la imagen corporal o con las expresiones corporales, ¿sí? Y de la misma manera también muchas veces el receptor no interpreta esos mensajes de manera correcta. Bien, pero mayormente esta comunicación, la comunicación no verbal, busca reforzar el mensaje que se transmite verbalmente, ¿sí? Bien, para que el receptor, digamos, pueda hacer una mejor decodificación de ese mensaje. Ahora, hay diferentes tipos de comunicaciones no verbales. Una de ellas es paralingüística, ¿sí?
que forma parte de la comunicación no verbal, pero está estrechamente unido a la comunicación verbal, ¿sí? Lo que es este tipo o esta forma de comunicación indica emociones, sentimientos mientras se habla, ¿sí? Con emisión de tonos, de silencios, de sonidos que indican o miedo, sorpresa, interés, desinterés, entre otros, ¿sí? Acá lo que es el volumen de la voz, el tono también utilizado, la velocidad en la que se habla, el nivel de perfección en la pronunciación, son aspectos muy contemplados por la paralingüística, ¿sí? Un ejemplo, a ver, alguien está hablando de manera muy rápida. Ustedes quiero que se lo imaginen, de manera muy rápida, con un tono de voz elevado. ¿Bien? ¿Qué podemos deducir de esa persona? Que quizás está enfadada. En cambio, una persona que habla de forma pausada, con un tono de voz casi imperceptible, con muchos silencios entre frases, podemos interpretar o que está cansado, o que está triste, ¿sí? Ahora, tenemos también kinésica, ¿sí? Que en realidad es una disciplina, ¿bien? Que trata el lenguaje corporal. ¿De qué? De los movimientos que podemos realizar con una parte concreta, o sea, una extremidad o con la totalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Y vamos a utilizar, por ejemplo, los ejemplos que di anteriormente, ¿sí? Para este tipo de comunicación. Esa persona enfadada, esa persona que habla rápido, con un tono de voz elevado y que además mueve las manos de forma violenta, se desplaza de un lado para el otro y además su postura se inclina hacia adelante, es una persona kinésica, ¿sí? Está dando ese tipo de comunicación. Ahora, el otro ejemplo era una persona que parecía triste, vamos a suponer, que tiene los hombros caídos, que tiene la cabeza agacha, que mira hacia el suelo, ¿sí? Que la comisura de sus labios están levemente caídos, que tiene los ojos irritados, que tiene el ceño contraído, un poco contraído, no tanto como el enfadado, ¿sí? Ahora, tenemos también proxémica, ¿sí? Que en realidad estudia la relación de proximidad espacial y la actitud que existe entre los interlocutores en un acto comunicativo. ¿Bien? Ahora, busquemos otra vez los ejemplos. La distancia entre la persona enfadada, esa que estaba enojado, y su interlocutor suele ser corta, ¿sí? Casi invasiva. A medida que se agita todo su discurso, sus caras están cada vez más cerca, ¿no? Bien. Luego tenemos otros tipos de comunicaciones unilateral que se lleva a cabo cuando el receptor no se desempeña también como emisor, ¿sí? Como ahora, unilateral, porque nadie me contesta. No, mentira, no, mentira. Era una broma. Por ejemplo, la señal de tráfico, un anuncio publicitario, ¿sí? Bilateral se produce cuando el emisor puede ser también receptor, o sea, cualquier tipo de comunicación entre dos personas. Audiovisual, ahí se incluyen mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación audiovisuales tradicionales, cine, radio, televisión, etcétera. Impresas, comunicación digital, que eso se debe gracias a la tecnología, ¿sí?
Ahí incluimos correos electrónicos, redes sociales, Facebook, Instagram, cualquier otra plataforma que permite el tema de la distribución masiva de información. YouTube, podcast, ¿sí? Actualmente, a ver, los medios de comunicación tradicionales, tanto los audiovisuales como escritos, también tienen presencia digital, ¿sí? En, en conclusión, a ver, es necesario asegurar que cada servicio brindado al cliente paciente en nuestra farmacia se lleve a cabo de una manera que los haga sentir únicos y especiales, ¿sí? Eh, obviamente que tenemos que aplicar, vamos a decir, estrategias de personalización en el negocio, pero no solo en la atención al cliente, también en sus soluciones, en sus productos, en sus servicios, ¿sí? Porque eso nos trae beneficios, más resultados en la captación de clientes, mayor tasa de fidelización, mayor índice de satisfacción, incremento en el flujo de la caja, obviamente, mayor tasa de retención de clientes, ¿sí? Bien, y no hay que olvidarse de la atención telefónica al cliente, porque la atención telefónica al cliente es una herramienta indispensable para cualquier empresa que se dedica a vender, ¿sí? Entonces, al recibir una llamada, le estamos brindando a nuestros posibles clientes una carta de presentación, ¿sí? De esa primera llamada y la sensación obviamente que transmitimos nosotros va a depender si nuestros posibles clientes, ¿sí?, quieren comprar o adquirir nuestros productos o servicios, ¿sí? Por eso yo siempre digo que es importante tener un equipo de venta que entienda que vender es una responsabilidad, ¿sí? Por eso yo les quiero brindar esta capacitación que sea completa, ¿sí? Quiero motivarlos también a ustedes a vender más y mejor, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen que entender que un vendedor eh, es la voz y es la actitud de esa empresa para la que trabaja, en este caso la farmacia. Entonces, cada llamada que realicen, cada llamada que ustedes atiendan, ¿sí?, tienen que transmitir los valores de este negocio, de esta empresa, de esta farmacia. Esos valores que queremos que nuestros clientes, pacientes, tengan en cuenta a la hora de elegirnos, ¿sí? Y todas las llamadas telefónicas con nuestros pacientes, clientes son importantes. Bien, todos sabemos que por ahí iniciar una conversación telefónica no es sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué nos espera del otro lado del apartado, ¿no? ¿Sí? Por eso es importante que esa incertidumbre inicial no nos arruine la llamada, ¿sí? No den lugar a la ansiedad o a la duda, ¿sí? Respiren antes de levantar el teléfono, ¿ok? Otro momento por ahí complicado es el de atender un reclamo, ¿sí? Si alguien quiere hacer una queja, ¿sí?, seguramente, obviamente, está molesto por una situación. Entonces, la mayoría de las veces quiere una solución inmediata, que no siempre es posible. Entonces, en esas situaciones hay que intentar convencer
en este caso a nuestro interlocutor, de que vamos a proporcionarle una solución. ¿Sí? Pero antes de eso tenemos que creer nosotros que podemos hacer. ¿Sí? Bien. Ya se me durmieron todos. Ya después se viene la parte importante, después de No, no, estoy verla, todavía despierta. más o menos despierta esta voz. No, sí, sí, estoy despierta. Estoy esperando que termine la clase para salir a la ciudad. Tengo que ir a trabajar. Tengo que salir Ah, antes de que llueva. acá también, vos sabés que se está poniendo bastante feo el tiempo. Me parece que se viene lluvia. Bien, seguimos entonces con la imagen. ¿Sí? Bien. Ahora, acuérdense que ustedes mayormente van a ser empleados quizás, ¿sí? Y ustedes son los que representan a esta empresa. Por lo tanto, deben tener un aspecto impecable. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es ese aspecto en la imagen? Mantener una postura recta, la cabeza erguida, ¿sí? Primero porque eso influye en el tono de voz. ¿A quién le daría gana de entrar a un negocio donde vemos al vendedor tirado en el mostrador así? A nadie, ¿sí? Utilicen tonos amables, ¿sí? Hasta les digo, si tienen que atender una llamada, la atienden con una sonrisa esa llamada, aunque del otro lado no lo estén viendo, ¿sí? Controlen la entonación de la voz. ¿Sí? Acuérdense que un tono alto refleja nerviosismo, un tono bajo, sin exceso, control. ¿Sí? Entonces debemos controlar el volumen de nuestra voz también. Hay que articular debidamente. Si vamos a usar auriculares, no sé si ustedes saben por qué el micrófono de los auriculares está colocado a esta distancia. Porque el auricular tiene que estar aproximadamente o no menos de 3 centímetros de nuestra boca. Si no, se escucha mal. ¿Sí? Eviten las distracciones. ¿Sí? No atiendan a un cliente con un chicle o un caramelo en la boca o con la galletita. ¿Sí? Si están hablando por teléfono con Acá un hay que cliente. estar con el mate en la mano Ah, bueno, eso sí, y pagando. Hay cada tensión aquí. sí. Pero hay que tenerlo en cuenta todo eso. Siempre. ¿Sí? Em, ¿Cómo es que le decía? Si están atendiendo el teléfono, están con un cliente, paciente en el teléfono, no abandonen esa llamada, no se pongan a hablar con alguien que está dentro de la farmacia. Y si tenemos que abandonar la llamada porque, por ejemplo, tenemos que ver si lo que me pidió ese paciente cliente que está en el teléfono está en la farmacia, avisamos, ¿sí? Se advierte a la persona que nos espere un minutito, que vamos a corroborar que el producto se encuentra en la farmacia, ¿sí? Pero no nos ponemos a charlar con el compañero y dejamos al que está en el teléfono, al cliente paciente en el teléfono media hora, ¿sí? Como les puse ahí, no mantengan simultáneamente distintas conversaciones, ¿bien? Y la velocidad de esas conversaciones también debe ser controlada. ¿Sí? Ni hablemos que si vamos a distinguirnos eh, para nuestro negocio, eh, conocer diferentes idiomas. Sería como la cerecita del pastel, vamos a decirlo así. ¿Sí? Bien, entonces, atención personalizada. ¿Sí? Una de las principales estrategias para diferenciar un negocio de la competencia, para ganar más clientes y para conservarlos.
gracias a este trato especial que nosotros le vamos a dar. ¿Sí? Usar estrategias se ha convertido en algo esencial. ¿Por qué? Porque el mercado está experimentando cambios muy rápidos, cambios muy significativos en la forma en la que se interactúa con el público. ¿Sí? La atención al cliente online personalizada ahora es una de las demandas de los consumidores, vamos a decir, modernos, ¿sí? Que están cada vez más conectados con las marcas, ¿no? ¿Sí? Una empresa, un negocio que no escucha, que no responde a las necesidades de sus clientes, va a experimentar obviamente serias dificultades durante la fidelización. ¿Sí? Por eso les digo que cada servicio brindado al cliente, es necesario que cada servicio brindado al cliente se lleve a cabo de una manera que los haga sentir únicos y especiales. ¿Sí? Lo último es esta partecita que yo les contaba el día de ayer, perfil de cada cliente en la farmacia, ¿sí? Que más allá si es para distender un poco y que ustedes se rían un poco, pero en todo negocio se van a encontrar con este tipo de clientes. ¿Sí? Perfil de cada tipo de cliente en la farmacia y cómo atenderlo. Primero que nada, antes de hablar y de reírnos un rato, siempre con una sonrisa, siempre con amabilidad. ¿Sí? Así debemos tratar a cada tipo de cliente, paciente en la farmacia. Ustedes en la farmacia se van a encontrar con el indeciso, se me mezcló la palabra, el indeciso o el cliente inseguro es aquel cliente paciente que entra a la farmacia sin saber lo que quiere, ¿sí? Pero es obvio que si entró a la farmacia es porque tiene una necesidad. Entonces es ese cliente que suele hacer muchas preguntas y tomarse todo su tiempo para decidir. Entonces, ¿cómo atendemos a ese cliente? Preguntarle lo que necesita antes de hablar, ¿sí? Ofrecerle productos concretos, pocas alternativas, porque imagínense si ya está indeciso y le colocamos 20 perfumes, ¡ay, peor! ¿Sí? Y sin presionar. Y nosotros del otro lado, ¿qué argumentamos? Los beneficios de lo que le ofrecemos. ¿Sí? Después tenemos el charlatán y el amigable, ese que es fácil entretenerse con ellos, es fácil caer en la conversación, ¿sí? Es aquel que eh, conversa, vamos a decir, como si fuera nuestro amigo de siempre, ¿sí? Es aquel que te da, te cuenta anécdotas, que se enrolla por ahí demasiado para explicar sus problemas, es aquel que suele entrometerse en nuestro trabajo, suele interrumpir el servicio con otros clientes, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo atendemos? Desde el inicio deberíamos marcar un tiempo. Evitar esto que decimos nosotros, que se vaya por las ramas con preguntas cerradas y una venta directa, ¿sí? Pero también se van a encontrar con el hipocondríaco, que se trata de ese tipo de cliente que se siente identificado con todas las dolencias y las enfermedades posibles, ¿sí? Que en muchas ocasiones el hipocondríaco es ese charlatán, ¿sí? Ese charlatán mayormente se suele convertir también en hipocondriaco. ¿Por qué? Por el afán de contar anécdotas, por el afán de hablar
de las enfermedades, por ejemplo, en su entorno más cercano. ¿Sí? ¿Cómo lo atendemos? Primero que nada, no vamos a restar importancia a sus dolencias, porque pueden ser reales. Y segundo, porque va a tratar de justificarla con más charlas interminables. ¿Sí? Nosotros tenemos que identificar cuál es realmente su necesidad y atenderlo con precisión. ¿Sí? Pero también se pueden encontrar con el sabedor todo problemático. Ese que parece que entra a nuestra farmacia solo para demostrarnos todo su conocimiento. ¿Sí? Y lo realmente complicado de tratar con este tipo de cliente es que parece haber probado todas las soluciones que nosotros le demos. ¿Sí? Entonces, lo atendemos con calma, con amabilidad, ¿sí? Y debemos hacerle frente y mostrarle seguridad, haciendo obviamente afirmaciones contundentes sobre nuestros productos y o servicios. ¿Sí? Ahora, si continúa replicándonos, y esto lo pongo yo, Nai, háganle preguntas hasta que demuestre algún error en lo que está exponiendo. Se calla y no habla más. ¿Sí? Después tenemos el paciente bullista, ¿sí? Ese que tiende a generar incomodidad en el ambiente, ¿sí? Por visualizar su impaciencia con movimientos repetitivos, resoplando y demás, ¿sí? Que mayormente pasa cuando hay mucha gente en la farmacia, ¿no? Lo mejor es no ceder a la presión, atenderlo a su debido momento, ¿sí? No obstante, demostrarle un trato afectivo con algunas frases, por ejemplo, ahora mismo estoy contigo, ¿sí? Y utilizar una venta activa. Y después tenemos el insatisfecho, ese cliente paciente que nos pide siempre muestras, regalos, que necesita que le agradezcamos su compra como si fuese, no sé, que le agradezcamos por su compra, no sé. Es el cliente que siempre quiere más, vamos a decir. Entonces, ¿cómo lo vamos a atender? De esa manera. Gracias por tu compra, con un trato más personalizado. Por ahí ofrecerle alguna muestrita, como si fuese algo exclusivo, ¿sí? Aprovechen, por ejemplo, lo que es el merchandising de tu farmacia, ¿sí? Una bolsita, entonces de paso nos hace publicidad, ¿bien? Entonces, en lo que es atención al cliente, realmente hay que ponerle mucho ánimo y mucha paciencia, mucha paciencia, ¿sí? Bien, ahora, la próxima clase, el día jueves, vamos a empezar a hablar de organización y gestión de una farmacia. Ahí sí ya nos metemos más de lleno en lo que es la farmacia, ¿sí? Por ahí es un material de estudio bastante pesadito, ¿sí? Voy a tratar de explicárselo de la mejor manera con algunos ejemplos también, pero es uno de los materiales de estudio que más tienen que saber ustedes y aprender, ¿sí? Así que gracias Ceci, Carlos, Claudia, Natalia, gracias por haberse conectado hoy a pesar de que no es su día de clase y se pudieron conectar. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Disfruten mucho el fin de semana, ¿sí? Tómense su tiempo para descansar, por favor. ¡Ay, qué lindo verlos! Me encanta. Me falta mucho para volver a verlos. No los veo más. Ahora voy a mirar para el otro lado. No, descanse. De nada, Hola, Claudia. nos vemos pronto de vuelta. Nos Pero vemos bien, el martes. a mí me cambió la cara, me duele el cuerpo, pero la cara me cambió un poquito. Yo más o Me, menos, más o menos. me bañé, miren, tengo el pelo limpio. A Chicos, mí se me levantó el foco. nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Chao, chao. Nos vemos pronto. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Carlos. Chao.